prepárate, porque nuestro día de celebración está por comenzar. Bienvenidos a Sion Factor. Para tener una relación con Él, para que fuésemos santos, dice, Él nos apartó. No solamente nos apartó ahí para que formemos parte del montón, no. Si te llamó para ser santo, y la palabra santidad tiene que ver que ser apartados para algo especial. Lo más especial para Dios es que tener una relación contigo. Dios dice, nos escogió para tener una relación con Él, una relación de amor. Y esto significa que tú le importas mucho a Dios. No importa que tu amigo, tus conocidos no te quieran. Alguien te seleccionó. Alguien te eligió. Hay alguien que te quiere con todo. Miren, Dios realmente, escuchen, con este pasaje de Efesios 1:4, Dios realmente, hermanos, hermanas, Dios realmente disfruta estar contigo. Dios le causa satisfacción y mucha alegría estar contigo. Si no, no podemos entender lo que pasaba en el huerto del Edén, que Él diariamente iba con el hombre a estar con Él, a hablar con Él, a platicar con Él. Dios quiere estar contigo y disfruta mucho eso. ¿Sabe cuál es la cosa principal que hacen los discípulos de Cristo? La cosa principal que hacen los discípulos de Cristo. Los discípulos de Cristo pasan tiempo a diario con Jesús en oración. No me puedo imaginar a Jesús escogiendo a sus 12. Por ejemplo, voy a mencionar tal vez a uno de los menos conocidos, porque nosotros conocemos a los más cercanos a Jesús, que son 3: Pedro, Juan y Santiago. Tomás, ¿verdad? Pero les voy a mencionar a uno de los menos conocidos, Simón el Celote. Yo no me imagino a Simón, Jesús viendo a Simón el Celote le dijo, sígueme, y luego ya que lo sigue, lo llama para no hablar con él. Yo no me imagino a Jesús, sígueme Simón Celote, y luego ya en los 3 años de ministerio, muy poco hablar con él. Yo no me imagino que Jesús haya hecho eso con eso. Lo mismo pasa contigo y conmigo. Yo no me imagino a Dios escogiéndonos, eligiéndonos para no querer pasar tiempo contigo. ¿Cómo se imaginan que es una vida cristiana? Escuche bien. ¿Cómo se imaginan ustedes? ¿Cómo sería una vida cristiana sin orar a diario con Dios? ¿Cómo se imaginan que es una vida cristiana sin orar a diario con Dios, sin tener una relación personal con Dios? ¿Cómo se imaginan que es la vida cristiana? Contéstense ustedes. No sé si alguien ya pensó como la mía. Sin oración, sin relación con Dios. ¿Cómo sería una vida cristiana así? Por eso a veces no se empata, no hay una congruencia entre lo que Dios desea y quiere para nosotros. La voluntad de Dios es algo
que Dios quiere que suceda en nuestra vida. La voluntad de Dios es algo que suceda en nuestra vida. Y luego leemos en Juan 10, ¿verdad? Que dice: yo he venido para que tengan una vida y vida en abundancia. Yo quiero que sean prosperados en todas las cosas. ¿Cómo empatar eso con nuestra vida? ¿Por qué no hay una congruencia entre la voluntad de Dios, lo que Dios desea que suceda con nosotros y nuestra vida? ¿Sabe por qué no hay una congruencia entre la voluntad de Dios o lo que Dios quiere que suceda, nuestra felicidad, nuestro bienestar, nuestra prosperidad, y no es algo real en nuestra vida? ¿Sabe por qué? Precisamente porque fallamos en este principio tan fundamental que es la oración. ¿Qué fue lo que les dije en las primeras líneas del mensaje de hoy? Tengo algo importante que decirles. Mientras más huyas de tener una relación auténtica, significativa y transformadora con Dios, más huyes de tu propia felicidad. Invertimos gran cantidad de energía en tener éxito en muchas cosas de la vida, pero no queremos ser exitosos en tener una relación con Dios. ¿Y cómo sabe, pastor, si tengo una relación con Dios? Tus frutos. Y no quiero ser muy rudo el día de hoy. No me hagan hablar, hermanos, porque yo sé lo que veo. Diga gloria a Dios. ¿Cómo se imaginan que es una vida cristiana sin orar a Dios a diario? Ahora imagínate cuán fuerte podría ser tu relación con Dios si la oración fuera algo natural en tu vida. ¿En qué nivel estarías tú en lo mental, emocional y físicamente si tu relación con Dios fuera un éxito? Miren, algo tan fundamental en la vida cristiana ha de ser el deseo muy intenso de estar con Dios, porque la oración te conecta a Dios. La oración te lleva directamente a la presencia de Dios. Mientras los ángeles de Dios, imagínense esto, mientras los ángeles de Dios tienen que ser autorizados para estar directamente en su presencia, solamente unos cuantos ángeles pueden estar en su presencia directamente. Solamente unos cuantos ángeles. Todos los demás, los millones de ángeles, tienen que tener un permiso para estar en la presencia de Dios, o ser llamados a estar en su presencia. Ahora tú tienes el privilegio ya no de pedir permiso, tienes nada más con el deseo, la intención y la voluntad de dirigirte a Dios. Tú te vas directamente a la presencia de Dios, al lugar santísimo. La oración, hermanos, es una parte esencial de nuestra relación con Dios. Alguien dijo que la oración es la conexión inalámbrica más grande del universo. Y es cierto. Es el medio por el cual nos comunicamos con Él. Y más que una lucha, a veces la oración así es, ¿verdad? Una lucha, 2 de 3 caídas y límite de tiempo. Peleamos por no orar. Oiga, eso, escuche bien, amada iglesia. Si tú peleas por orar, no es natural. Es antinatural para los hijos e hijas de Dios. Y a veces así es, ¿verdad? Sabes que tienes que orar y una lucha de 2 a 3 caídas y ahí estás peleándote contigo mismo. Le das un golpe bajo, la huracarrana, le trueces el brazo. No lo hagas, ¿verdad? Y sí, hazlo. Más que una lucha, mira, tu vida cristiana, conforme creces, diga conmigo, si no hay desafío, no hay cambio. Si no hay desafío, no hay crecimiento.
Conforme tú creces y maduras tu relación con Dios, cuando tú te comprometes a la disciplina diaria de orar, decir, voy a tener una agenda, voy a hacer esto como una agenda, una cita diaria con mi Señor. Conforme se forme ese hábito en tu vida, es algo que verás que con el tiempo, siendo persistente y disciplinado en este hábito, vas a llegar a un punto. Tienes que llegar a un punto en el cual la oración simplemente fluye en tu vida como el respirar. No batallas, simplemente te conectas con el Señor. Vas caminando y aprovechas ese momento, estás en medio de algo y traes a memoria al Señor, te conectas con la presencia de Dios, te conectas con el influjo de la presencia de Dios, lo consideras, piensas en Él. Amada iglesia, ora a Dios diariamente, habla con Él. Habla con Él en tu mente, habla con Él con tu boca, habla con Él con tus labios. Santiago capítulo 5, verso 16, dice que las oraciones no son poderosas porque son oraciones. ¿Sabe por qué son oraciones? Las oraciones son todas poderosas porque Dios las escucha. Por eso todas las oraciones son poderosas. Tus palabras son poderosas en Dios. Eso es el poder de la oración. Saber que Él las está escuchando todas y cada una de ellas. No menosprecies, jamás menosprecies las palabras que le digas a Dios. Jamás. ¿Por qué? Porque Él las está escuchando. No ores con la sensación de que no va a suceder nada. Mire, si tú vas a la oración y ya vas pensando que no va a suceder nada, hermanos, no va a suceder nada. Porque ya vas derrotado, ya vas creyendo que no vas a recibir. No, mira, recuerda Santiago 5:16, las oraciones son poderosas porque Él las escucha. Salmo dice, Dios está atento a las oraciones de sus justos. Dios escucha cada una de tus palabras, las entiende. Tus palabras son poderosas en Dios. Así que no vayas cuando vayas a dirigirte a Dios o vayas en oración a Dios, no ores para ver si sucede algo. O para ver si algo bueno te llega a pasar. O para ver si de casualidad Dios va a hacer algo. O de casualidad Dios va a atender esa oración. No. Hebreos 11:6 dice la palabra de Dios que Dios se preocupa lo suficiente como para responder a quienes lo buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero dice, pero galardona, premia, recompensa ¿a quiénes? A los que le buscan. No vayas derrotado para hablar con Él. No vayas ya con esa sensación de que nada va a suceder. No, antes de orar, cerciórate que tú mismo te digas, voy a hablar con el Dios Todopoderoso. Él está escuchando mi oración. Yo sé que Él va a atender cada una de mis palabras. Él me escucha. Antes de que ores, antes de que hable, te dirija a Dios, cerciórate que tú tienes esa disposición dentro de ti. No vayas sin fe a la oración. Cerciórate antes de que hagas. Tómate unos segundos de saber que tu motivación es que vas a ser escuchado por el Dios Todopoderoso. Miren, hay una imagen poderosa, impactante en Apocalipsis capítulo 8 verso 4 y Apocalipsis 5 verso 8. Una imagen poderosa con lo que pasa cuando tú oras. Cada vez que oras a Dios, dice que cada vez que tú te dispones a conectarte con Dios, a comunicarte con Dios, hay un humo. Esa oración
es como el humo del incienso en el lugar santo, en el tabernáculo de Moisés. Dice que ese humo sube a la presencia de Dios. Es el incienso que surge de tus oraciones y que se elevan a Dios de la mano de un ángel. Cuando uno lee de qué estaba hecho el incienso, dice que el incienso que se quemaba en el lugar santo, dice que era un aroma sumamente exquisito. Exquisito. Significando de que tus oraciones, Dios quiere que tú estés con Él. Tus oraciones son algo exquisito al corazón de Dios. Tus palabras en la oración son poderosas en Dios. Así es que, amada iglesia, edifica una relación vital y personal con el Dios vivo y verdadero. Invierte tiempo a diario en oración. Invierte. Segundo hábito para construir una relación inquebrantable con Dios, también ya se lo saben. Invierte tiempo en leer la Biblia diariamente. Hebreos capítulo 4. Hebreos 4, versos 12 y 13. Hebreos 4, 12 y 13 dice la palabra de Dios: porque la palabra de Dios, la Biblia, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amada iglesia, el hecho de que tú y yo, hay un hecho importante que quiero que consideres muy detenidamente, y es esto: somos moldeados por aquello que decidimos, en lo que decidimos pasar tiempo para deleitarnos. Somos moldeados, o sea, hay una forma de operar y de hacer las cosas. El Salmo 1 al 3 dice ahí, el Salmo precioso, ahí asemeja a las personas como un árbol. Y el Salmo 1 a 3 en esencia dice: dichoso, feliz son aquellas personas que meditan en la ley de Dios cada 15 días. Cada que me acuerdo, cada vez que voy a la iglesia, cada vez que voy al grupo de amistad, o cada vez que estoy en problemas, o cada vez que no sé qué hacer. No. Dichosos, felices son aquellos que se deleitan meditando en la ley de Dios todos los días. ¿Cuándo? ¿Qué le dijo? ¿Cuál es una de las claves que Dios le dijo a Josué si quería tener éxito? Josué 1:7. Esfuérzate. Dice, y medita en mi ley todos los días. Mire, todos meditamos y todos somos moldeados por el objeto de nuestra meditación, sin duda alguna. Y eso en lo que tú estás meditando crea un sistema operativo en nuestra vida. De allí vienen nuestras señales de actitudes y comportamientos.
Porque eso es lo que estamos meditando vez tras vez. Son pensamientos recurrentes. Ahí, en esa cosa que meditamos, ahí corremos a refugiarnos. Cuando estamos bajo presión, buscamos esos pensamientos. Porque nos traen deleite, traen descanso, o son como nuestra barrera de escudo, de protección. Recuerden, todos meditamos y somos moldeados por el objeto de nuestra meditación. Te pregunto, amada iglesia, esta semana que pasó, ¿qué te moldeó? Los chistes de doble sentido, pensando, las telenovelas, las noticias, la serie de Netflix. ¿Qué te estuvo moldeando esta semana? Ese es el asunto con esto, que si algo nos gusta, no dejamos de pensar una y otra vez. Por ejemplo, tú ves una película que te encantó. El problema no es que la viste ahí, el asunto es que al día siguiente estás pensando en ella. Ay, cómo me gustaría hacer eso. Cómo me gustaría que me pasara eso, hombre. Si yo hubiera pasado eso, yo hubiera hecho esto. Y pasa un día, 2 días, y luego 3 días, y sigue todavía. Ay, qué chida película. Ay, y si te enganchas con una serie, ay, vas al trabajo y estás pensando en vikingos, ¿eh? O en el Señor de los Cielos, o la Reina del Sur. A mí me dijeron, pero no sé. Es que, hermanos, ya en serio, ¿en qué estás meditando? Porque eso moldea tu vida. Crea un sistema operativo de cómo ser. ¿Qué te está moldeando? ¿Te moldeó alguna de estas cosas? ¿O te moldeó el chismorreo con alguien? ¿O te moldeó el profeta Isaías? ¿O te moldeó Moisés? ¿O te moldeó el apóstol Pablo? ¿O te moldeó Juan? ¿Qué te moldeó esta semana? Isaías. ¿Qué te moldeó? ¿O te moldeó John Maxwell, Joyce Meyer, Rebecca Brown, o Neil Anderson? ¿Qué te moldeó esta? Bueno, estos son, hermanos, libros cristianos, ¿okay? ¿Qué te moldeó esta semana? Depende en qué. Todo depende en qué y en quién elijas pasar tu tiempo. Es lo que va a moldear tu vida. El Salmo 1 dice que si encuentras deleite, o sea, el deleite es lo que es más importante para ti. Piensa en algo que te deleita. Piensa, por ejemplo, en los fanáticos de fútbol. Esa gente nada más piensa, su deleite es ver su equipo, los colores de su equipo. La gente que colecciona cosas no está pensando en otra cosa que en su colección. Está pensando en ello día y noche. Algunos se deleitan en un pecado y están pensando día y noche en ello. Nada más está esperando la primera oportunidad, ¿verdad?, para practicarlo. El Salmo 1 dice que si encuentras deleite, o sea, es algo que es valioso, importante para ti, sumamente valioso, importante para ti. Dice,
si encuentras deleite, dice en meditar en la ley de Dios. O sea, meditar en la ley de Dios significa en las instrucciones que Dios ha dado para la vida, con miras de comprenderlas y ponerlas en práctica. O sea, no solamente es leer por leer la Biblia. Es decir, es leer la palabra de Dios. Y es algo tan valioso lo que estás leyendo, el contenido y entender el espíritu de la palabra, que estás pensando la forma en cómo ponerlo en práctica. Por eso Jesús puso el ejemplo de los hombres insensatos y el hombre sabio, de los dos cimientos, aquel que construyó sobre la roca y uno sobre la arena. Por eso la palabra de Dios dice, es bueno oír, pero es mejor practicar. Entonces, cuando tú encuentras deleite en la palabra de Dios, estás con la ansiedad de ver cuál es la instrucción de Dios, qué es lo que voy a aplicar. Estás considerando cómo voy a hacerle para aplicar, practicar lo que Dios ha dicho que debo de hacer, pensar, hablar. Deleite. Ahora, la promesa ahí es de que si tú tienes esa dinámica con la palabra de Dios, de estar gustoso por saber y para ponerlo en practicar, dice, entonces vas a hacer prosperar tu vida. En todas las áreas de tu vida, en cada una de las áreas, dice que vas a ser como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Que su hoja nunca cae, siempre está produciendo, siempre hay buenos frutos. No se seca, no se marchita. Miren, los árboles no eligen plantarse en un río, ¿verdad? O a las márgenes de un río. Pero nosotros sí. Nosotros sí podemos elegir dónde echar nuestras raíces para crecer. Nosotros determinamos cuáles serán nuestras fuentes de alimento, lo que a su vez determinará si daremos fruto o nos marchitaremos. Mire, la Biblia es la palabra de Dios y todas sus palabras tienen un destino. Nunca olviden eso. Esto es la palabra de Dios y tiene un destino. ¿Sabe cuál es ese destino? Tu corazón. Hebreos 4. Es como una espada, dice, de dos filos, que penetra, dice, hasta lo más profundo de tu ser. Ese es el destino de la palabra de Dios. Llegar al fondo de tu corazón. Nosotros, mire, amada iglesia, nosotros hablamos con Dios en la oración y Dios habla con nosotros a través de su palabra. Nacimos en un mundo caído, crecimos en un sistema que busca separarnos con Dios con mentiras y a través de las mentiras. Y así crecimos por muchos años. Así operamos nuestra vida por muchos años. Así que cuando nosotros venimos a los pies del Señor Jesús, entregamos nuestra vida al Señor Jesús, ¿qué es lo que pasa? Que muchos de nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestros sentimientos, elecciones, deseos y motivos que llevamos con nosotros dentro del corazón y que consideramos verdad, muchas son mentiras. Pero eso, ¿cómo lo descubrimos? La palabra tiene que entrar en tu corazón. Tiene que penetrar en tu corazón, lo más profundo de tu ser. No solamente en tu mente. No solamente ahí. Está bien tener información de lo que es la palabra de Dios. Tiene que penetrar a tu ser. ¿Por qué? Porque cuando la palabra de Dios penetra en nuestro ser, le damos cabida a nuestro corazón. ¿Sabe lo que hace la palabra de Dios? Separa el error de la verdad, la mentira de lo que es verdadero. Es lo que hace la palabra de Dios. Romanos capítulo 1 verso 16 dice que ese es el problema de la humanidad.
¿Sabe cuál es el principal problema de la humanidad? Dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y nosotros crecimos en un sistema del mundo de mentiras. Y esas mentiras buscan alejarnos de Dios. Por eso es tan importante nosotros tener como fundamento, además de la oración, la lectura y la meditación de la palabra de Dios, porque ella nos dice qué es lo verdadero. Porque no todo lo que pensamos y sentimos es correcto, amado hermano, amada hermana. Está bien que tú lo pienses y lo sientas, pero eso no significa que sea cierto. ¿Con qué lo he de comparar? Con la palabra de Dios. Y es lo que está pasando en el mundo de hoy. Están haciendo las verdades relativas. O sea, dicen esto no es cierto. Hay muchas verdades. No, señores. Hay una sola verdad. Mire, la Biblia, la palabra de Dios juzga todas las cosas. Sin embargo, este tipo de juicio, cuando la palabra de Dios penetra en nuestro corazón y discierne lo que es bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, la mentira de la verdad, cuando la palabra de Dios hace ese trabajo dentro de nosotros, no es un tipo de juicio negativo, no es un tipo de juicio que nos condena. Este juicio simplemente es para decirnos la verdad. La Biblia es la forma, mire hermano, hermana, la Biblia, la palabra de Dios, es la forma más segura, efectiva y exacta de lo que es la verdad. Segunda de Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17, dice ahí la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17, que cada parte, toda la escritura, cada parte de las escrituras es inspirada por Dios y útil de una forma u otra. La palabra de Dios nos muestra la verdad de quién es Dios. ¿Quieres saber quién es Dios? No busques fuera de Dios, busca en lo que Dios nos dejó para saber quién es Él. Su Biblia, su palabra. Dice ahí 2 de Timoteo 3, 16 y 17, nos muestra la verdad de quién es Dios, expone nuestra rebelión, corrige nuestros errores, nos capacita para vivir a la manera de Dios. A través de la palabra, dice ahí, somos entrenados y formados para las tareas que Dios tiene para nosotros. La palabra de Dios es útil para una cosa u otra. La palabra de Dios, mire, ahí en Hebreos capítulo 4 verso 12 dice, lo leímos al principio, la palabra de Dios es viva y eficaz. Significa que la palabra de Dios tiene vida y es capaz de producir algo en nosotros, algo por supuesto positivo, edificar algo en nosotros. Por eso es tan importante que tú te expongas literalmente a la palabra de Dios, diariamente. Porque el trabajo de perfeccionamiento es a diario. Dios dice que Él está comprometido a perfeccionarnos hasta el día que Él venga. Y Dios no tiene vacaciones ni días feriados, no tiene, o como le llaman, semana inglesa, ¿verdad? O Dios no descansa los sábados y domingos, de lunes a viernes nada más trabaja contigo. Diario quiere trabajar contigo a través de su palabra. Es tan importante, amado hermano. Yo no sé, tienen que captar la gran necesidad de exponernos a la palabra de Dios y que esto nos redarguya, nos corrija, nos instruya, nos entrene, nos redarguya. Porque tiene el poder de producir algo en nosotros. Amada iglesia, ¿tienes una idea de cuántos problemas y tensiones podrías evitar por conocer la verdad de la palabra de Dios? ¿Sabes cuántos problemas te podrías evitar? Miren, es fácil leer la Biblia y olvidar el propósito del libro que estamos leyendo. Tu actitud hacia la palabra de Dios es clave para ser
personas intencionales en el hábito de leer y meditar en la palabra de Dios. Ve más allá de verlo como una tarea. Aquí, 2 de Timoteo 3 dice, cada parte de esta palabra de Dios, dice, está inspirada por Dios. Es importante que nosotros lo sepamos. Aquí podemos descubrir la voluntad de Dios para nuestra vida. Cada parte es inspirada por Dios. Ve más allá de verlo como una tarea que haces. Ve más allá de algo que haces. Acércate a la palabra de Dios con la actitud de decir, voy a escuchar la voz de Dios para mi vida en este día. Algo Dios me va a hablar a través de su palabra. Algo Dios me va a decir a través de su palabra. Ve con esa actitud. La Biblia nos da acceso directo a la voz de Dios. Hay quienes dicen, yo quiero escuchar la voz de Dios. Oren por mí para escuchar la voz de Dios, audible, ¿verdad? Y lo primero que les digo, lee primero bien la Biblia a diario, porque eso te va a hacer mucho más sensible a la voz del Espíritu Santo. 2 de Pedro 1:19 dice, tenemos la palabra profética más segura, y bien haremos, dice el apóstol Pedro, 2 de Pedro 1:19, bien haremos en concentrarnos en ella en un mundo de oscuridad. Date cuenta, hermano, en qué época estamos viviendo. Date cuenta en qué época estamos viviendo. Estamos en una época de oscuridad. Todo el mundo habla y dice, esta es la verdad de cómo vivir. Esta es la verdad de lo que tenemos que hacer. Y nosotros como hijos e hijas de Dios no podemos ser engañados. Oiga, pastor, ¿y eso de los extraterrestres? Mire, si supiera y conociera la verdad, no tuviera dudas de eso. Pero ¿cómo es posible que hay cristianos que crean en eso? Es vergonzoso. ¿Pero por qué creen eso, pastor? Porque no conocen la verdad. Les da flojera conocer. Es más fácil. Lo dijo fulanito de tal. Hombre, es una autoridad. Es un PDH, FX. ¿Sabe qué tanta cosa? Eso es cierto. Oiga, me encanta a mí la iglesia de Berea. Siempre la pongo como ejemplo y digo, Señor, que Comunidad Sion sea como la iglesia de Berea. Cuando Pablo llegó a predicarles ahí, el apóstol, estamos hablando del apóstol Pablo, cuando llegó a predicar a la iglesia de Berea, Pablo les predica el evangelio. ¿Y sabe lo que hicieron la iglesia de Berea? Dice, está bien, fue muy interesante lo que escuchamos. Tenemos muchas dudas, Pablo, lo que nos estás predicando. Nosotros hemos visto las cosas o la vida cristiana de Dios de otra manera. ¿Sabes qué vamos a hacer, Pablo? Danos chance de ir a las Escrituras. Vamos a ver si lo que tú dices está avalado por esto. Recibiremos lo que estás diciendo. Ahora déjenme decirle una cosa. ¿Sabe qué escrituras ellos nada más tenían? El Antiguo Testamento. No tenían Nuevo Testamento. Y ahí encontraron la verdad. Algunos reniegan porque hay Antiguo Testamento. ¿Qué puedo aprender de la ley? Es que tantas historias. Eso le pasó a un pueblo de Israel. Cortos de vista, cortos de visión. Toda la palabra de Dios está inspirada por Él. Hay una enseñanza aún en las genealogías, aún en los números, aún en el tabernáculo, en la ley de sacrificio. Hay una enseñanza espiritual. Cuando esos dos de Emaús, dice que después, cuando Jesús murió, dice que iban camino de Emaús. Iban tristes, acongojados, con dudas, estaban empezando a sentir incredulidad con lo que habían creído de Jesús. Dice que se les pega a Jesús, ellos no lo sabían. ¿Qué cosas están platicando? Les dicen.
Pues de Jesús Nazareno no ha sabido el chisme. Nosotros creíamos que Él era el bueno. Y Jesús dice, empezó con los profetas, con los salmos, dice, a hablarles del Cristo que había de morir y resucitar a través del Antiguo Testamento. Toda la escritura es para nuestra edificación, hermanos. Algo que les digo a mi grupo de 12, ahora que estuvimos leyendo el Antiguo Testamento, les digo, vean a Jesús en el Antiguo Testamento, busquen a Jesús. Hay un símbolo, hay una alegoría, hay algo encubierto de Jesús ahí. Encuéntralo, descubre a Jesús. Cuando Dios descubre mi corazón, escuche bien, ya voy a terminar. Cuando Dios descubre mi corazón por medio de su palabra, ¿sabe qué es lo que busca el Señor? Que seamos más íntimos y cercanos a Él. Por eso la palabra de Dios no te puede condenar. Cuando uno se expone a la palabra de Dios con la actitud correcta, Dios nos habla a través de su palabra y nos revela lo que debemos de hacer, nos da un entendimiento superior. Empezamos a ver las cosas diferentes, las situaciones diferentes, porque Dios quiere que seamos más íntimos a Él. La verdad de la palabra de Dios, escuche bien, quita todo obstáculo, quita toda venda de nuestros ojos, purifica aquellos que impiden ver a Dios en cada momento y situación de mi vida. Salmo 119, 105 dice, por tus palabras, dice el salmista, por tus palabras puedo ver hacia dónde voy. Lámpara es a mis pies tus palabras. Por tus palabras puedo ver a dónde voy. Luego el salmo concluye diciendo, arroja un rayo de luz sobre mi camino oscuro. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz, lumbrera a mi camino. Hermanos, hermanas, meditar, estudiar, pensar en la palabra de Dios implica abrirla con las manos, mirarla con los ojos y declararla con los labios. Puestos de pie.